Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal, de cuyas aulas egresó. Durante muchos años fue el coordinador de la carrera. Estoy hablando del profesor Gustavo Acosta, profesor de grado, de posgrado en la asignatura de Derecho Procesal y abogado litigante en el Foro de la Ciudad de Rosario, que además ha tenido una destacada participación en los foros de discusión acerca de la reforma que parece ser inminente en la provincia de Santa Fe desde el año inminente, desde el principio del año 2021 o del 2019. Hasta ahora venimos cuerpeando bien esa mala reforma. Gustavo me ha pedido que hablemos del derecho al recurso, pero visto de la óptica de lo no penal, porque pareciera que todo lo que se escribe del derecho al recurso, particularmente en los pactos internacionales, está vinculado, por lo menos, así parece, a lo penal. Sin embargo, vamos a demostrar que eso es para todo el mundo, pero para eso yo quiero hacer una breve presentación del tema, porque el recurso es una de las formas que el derecho pone para impugnar actos. Si yo veo semánticamente en el diccionario qué significa la palabra impugnar, es atacar, observar algún acto de autoridad y muy particularmente las decisiones oficiales, las decisiones autoritarias. Pero en el derecho esa impugnación, ese poder de observación o de ataque va más allá de las decisiones oficiales. Son también atacables todos los actos de los particulares, sean unilaterales o bilaterales. Por tanto, el derecho posibilita que yo ataque cualquier acto jurídico, privado u oficial, y entre los oficiales voy a atacar los actos del constituyente, del legislador, del administrador con sus decretos y de los jueces con sus sentencias. En general, todas las impugnaciones se fundamenta en una afirmación de ilegalidad. Es una categoría objetiva. La resolución, el contrato, el testamento, lo que fuere, está o no de acuerdo con la ley y por tanto es legal o ilegal. Pero también las resoluciones de los jueces pueden ser atacadas, amén por su ilegalidad, sino también por su injusticia. Y la injusticia es un valor absolutamente subjetivo, y lo que es justo para Acosta puede no serlo para mí o viceversa. Por tanto, hay que pensar entonces en impugnaciones que hagan a la legalidad y hay impugnaciones que hagan a la justicia. Si yo quiero hacer un sistema de impugnación particularmente contra las decisiones de los jueces, no me importa si se llaman decretos, providencias, autos, sentencias interlocutorias o sentencias definitivas, acuerdos, no me importa cómo se llame, la decisión judicial, yo puedo atacarla por 5 vías. Por demanda, al igual que el resto de los actos jurídicos, por excepción, por incidente, por lo que técnicamente se llama un reacertamiento, entre nosotros reconsideración, y por recurso. Hay una evidente confusión en la doctrina actual que juntan la palabra reconsideración, que es una impugnación unilateral, con la palabra recurso, que es una impugnación bilateral. Con el recurso siempre deben ser oídas las dos partes. Y entre los recursos tenemos la apelación, la nulidad, el que ustedes quieran, pero cuya característica es que la decisión, la impugnada, la dicta un juez y el recurso se tramita ante un juez superior de él. Hay excepciones a esta regla, lo que yo he llamado recursos basales, el recurso de aclaratoria o el recurso de reposición, por ejemplo, que son necesarios de transitar para poder llegar a la alzada, un poco para organizar, para defender la competencia de la alzada que no sea abrumada por la cantidad de apelaciones, etcétera, que pueden llegar. Yo quiero que charlemos con
Gustavo, de los recursos. Quiero que conversemos cuáles son las especies de recursos que él conoce, cuáles son las razones por las cuales puedo atacar por recursos y cuáles son las limitaciones que las leyes le ponen a los recursos. Con eso empezamos, porque quiero terminar recalando en el Pacto de San José. Mi querido Gustavo, sos de la casa, te recibo con todo afecto como siempre, muy bienvenido. Ya viste lo que quiero que hablemos, ya ves el panorama, quiero que empecemos a centrarnos en el recurso. Contanos. Bien. Bien, antes que nada, antes de comenzar con la charla, quisiera agradecerle la invitación a formar parte de este conversatorio que usted, o de estos conversatorios que usted lleva adelante. Y bueno, me parece que es un tema que, como ya lo dijo usted, está visto generalmente desde la óptica del derecho penal, pero poco se dice o poco se sabe si este tema también es aplicable al resto de las materias. Con respecto al recurso en sí, la idea es, parte de la idea de atacar las resoluciones judiciales con dos orientaciones diferentes y bien marcadas. O porque la parte que cuestiona esa resolución judicial considera que la misma es ilegítima, es decir, contrario a la ley en el sentido amplio de la palabra, que no cumple el acto en concreto, no está de acuerdo con el modelo patrón que estableció el legislador, y serían cuestiones... Y eso dará lugar a cierto tipo de recursos. Eso dará lugar a cierto tipo de recursos. Hay que ser comúnmente denominado recurso de nulidad, que ataca lo puramente formal o cuando el acto en concreto no se corresponde con el modelo patrón establecido por la ley de carácter general por el legislador. Y es un criterio objetivo, es controlar el acto particular con el modelo patrón. Diferente es la situación de cuando la parte que ataca la resolución judicial considera que esta es injusta. Es decir, que no cumple con los cánones que deben tener una resolución en cuanto a la justicia, el derecho o la razón que en ella se expresa. Conforme el sentido de justicia que tiene el impugnante. Exactamente, es una cuestión puramente subjetiva. Es comúnmente el recurso que se utiliza para atacar la injusticia de la decisión es la apelación. Son como hermanos gemelos, pero cada uno trata, en cuanto al trámite y los requisitos, pero cada uno trata una cuestión particular, mientras que uno trata la cuestión externa y puramente formal, el otro se mete con el fondo y la justicia de la resolución. Es lo que comúnmente se denominaba el error improcedendo y el error injudicando. Antes de comenzar a charlar más en profundidad del tema que nos toca, sería interesante discutir en qué consiste, cuál es el fundamento del recurso y cuál es la finalidad del recurso. En todo proceso, siempre hay tensiones entre dos o más cuestiones. Se da la tensión entre la seguridad jurídica, que obligaría a que haya una resolución rápida del conflicto y que el conflicto no sea indefinido, y la tensión se daría con buscar que esa resolución sea de acorde a las exigencias de justicia. Los recursos están tendientes a obtener esta segunda finalidad. Es decir, tratar de lograr una sentencia justa. Por lo tanto, la idea de recurso engloba una idea de control de la actividad judicial. Históricamente, ese control era en beneficio del Estado. En las épocas monárquicas, el poder recaía sobre el juez y el juez delegaba el poder.
Luego necesitaba controlar la actividad por él delegada, como así también la apreciación de la prueba, que por lo general era prueba legal, prueba tasada. Paulatinamente, con el correr de los años y la transformación del Estado en un Estado de Derecho, ese control dejó de ser un control del Estado y pasó a ser un control de los particulares. Y es una garantía que tiene el ciudadano respecto del Estado. ¿Garantía de qué? En este punto, Ferraioli dice que es una garantía tendiente a asegurar la legalidad y la responsabilidad en contra de la arbitrariedad judicial y también de la imparcialidad, mantener la imparcialidad del juzgador. Él sostiene que para asegurar esto no hay nada mejor que un apego a la legalidad, es decir, controlar que el juez actuó conforme a la ley. Y sostiene que un juez que no está controlado por un superior es más proclive a la arbitrariedad. Él piensa que un juez que se sabe que su decisión no va a ser controlada por nadie, es muy probable que se entienda el texto de la ley y le haga decir a la ley cosas que no dice o cosas contrarias a la ley. Cosa que es de total obviedad, ¿no es cierto? Porque el uso del poder tiende al abuso del poder, y eso es propio de la naturaleza humana. Pareciera que controlados somos todos mejores, y sobre todo... Por eso la idea de control por un superior. Ya veremos de quién se trata ese superior. Bien. Sin embargo, bueno, estos controles que en líneas generales las leyes prevén a través de los recursos tienen limitaciones. Limitaciones de toda índole y por diferentes tipos de motivos. Por el monto del agravio, por la materia a impugnar, por las tasas. Pare. Sí. Pare. La ley, la Constitución, los pactos internacionales hablan de que todos tenemos un derecho al recurso. Sin embargo, las leyes ordinarias y particularmente la jurisprudencia han limitado sensiblemente esa norma constitucional, por muchas razones. En principio, porque no dan abasto los tribunales, el número de tribunales que tenemos, al índice de litigiosidad y al número de recursos que pueden plantearse. Yo te que hace 2 años estuve visitando la segunda instancia del Tribunal de Apelación de San Pablo, y me encontré que allí hay 500 jueces, 501 desembargadores. Las 500 personas que integran salas de A3 desahogaron en ese año 800.000 recursos para un total de 5 millones de causas que tienen dando vuelta por el Estado de San Pablo. Con un sistema recursivo muy eficaz, muy rápido, muy limitado, muy acotado en el procedimiento, y que nosotros estamos muy lejos de hacer eso. Si vos haces un prolijo inventario o detalle de las sentencias que se dictan, por ejemplo, en la Cámara de Apelaciones de Rosario en los últimos años, verás que el promedio de causas, de sentencias en serio, de las que tienen estudio de fondo y mérito de la causa, no habla de las que hablan de caducidad de instancia, de regulaciones de honorarios, que son chamuchinas, no, en serio, no pasan de las 210 sentencias por año. Es decir, número más, número menos, es una sentencia por día. Calcular la diferencia a 800.000 que saca el tribunal. Esto ha hecho que las leyes limiten la competencia de la alzada, empezando con el monto del agravio. Explícanos qué es eso del monto del agravio. Bueno, es que ciertas cuestiones que según el legislador no tienen un valor, o mejor dicho, el valor cuestionado no excede una suma anteriormente fijada, tiene vedada la posibilidad de la segunda instancia. En nuestro código, en el Código de Santa Fe, estaba regulado en el artículo 348, luego la ley orgánica en el artículo 43,
establece el monto del agravio en unidad ius para mantener el valor, digamos, de, el monto del agravio. ¿De cuánto estaríamos hablando hoy que sea inapelable en Rosario, por ejemplo? El monto, si no subió en estos momentos, que en estos últimos días hubo cambio de montos, estábamos hablando de 3.000 pesos cada unidad ius, serían 30.000 pesos. Pero sé que en el comienzo del año hubo modificaciones en el monto de la apelación, del recurso de inconstitucionalidad, o sea que calculo también que seguramente hubo alguna modificación. Veamos esto, a ver, si un problema de 30.000 pesos en la moneda de hoy es inapelable, estamos hablando de verdad de muy poco dinero, ¿no? Pero en dólares son $200, a valor de hoy del valor real. Pero 30.000 pesos excede la cifra de un operario que gana mensualmente, excede la de un empleado de comercio. Por tanto, estamos hablando que es inapelable cualquier cosa que no exceda el salario mínimo de un empleado de comercio importante. Con lo cual se descarta un sinnúmero de apelaciones. Quedan solamente con la primera instancia y esas han perdido el constitucional derecho al recurso, por razones orgánicas y administrativas. Sí, y nadie dice nada. La particularidad que tiene la provincia de Santa Fe es que el monto mínimo de la apelación no depende del legislador, sino que depende del Poder Judicial, lo establece la Corte Suprema. O sea, peor todavía, porque entonces la Corte es la que hace pone sus propias barreras, ¿no? Pero también tenemos otra, por ejemplo, hay resoluciones que se dicen irrecurribles por la ley. Ninguna es irrecurrible aunque la ley lo diga, porque todas admiten aclaratoria, por ejemplo. Por tanto, irrecurrible, ninguna. Irrecurrible es una cosa, inapelable es otra. No procede la apelación, pero sí cualquier otro recurso. Veremos ahora si la nulidad, que es prima hermana de la apelación, ¿no? Pero pareciera que conforme a la interpretación judicial tampoco. Pero la ley dice cuando es inapelable. Por ejemplo, en un juicio todo problema relativo a la prueba es inapelable. La sentencia de apremio, de costas judiciales o de sentencia que ordena obligaciones de dar, también es inapelable para el ejecutado. Es decir, la ley dice quién es el que no puede apelar, ¿no? Con lo cual, por segunda vez, estamos vedando ese derecho constitucional al recurso que establece el Pacto de San José. Exactamente. Y ahí la importancia del tema que estamos hablando. Tal vez, digamos, haciendo hincapié en otros valores, como puede ser la celeridad, pero en detrimento a garantías de origen convencional, constitucional en la actualidad para la Argentina. Recuerdo una cosa más, ¿no? Hay recursos que piden tasas fenomenales, o no tasas, piden un depósito, como el caso del recurso de inconstitucionalidad de la provincia, que tenés que ponerlo como condición de admisibilidad, y si el recurso no te es abierto, te es denegado, lo perdés en favor de la biblioteca del tribunal. Lo que también se niega, lo condiciono mucho, porque hay recursos que están pidiendo mucho dinero. Sí, en orden nacional, la Corte Suprema de la Nación te puede denegar el recurso poniéndote un sello, como hacen, de hecho, sin mayor fundamento que el sellito rechazándote. Pero además lo cobran una cifra importante por una queja, ¿no? No la tengo presente, pero sé que es importante de verdad, ¿eh? Todo esto trae una crítica desde el punto de vista constitucional, porque la reforma del año 94, la reforma de la Constitución del año 94, incorporó al sistema interno varios tratados internacionales. O sea que es normativa interna. De carácter constitucional. De carácter constitucional. Dentro de ellos, lo que se conoce como Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales en 2 artículos trata lo que podríamos denominar las garantías judiciales o garantías procesales, en el artículo 8 y en el artículo 25.
Vamos a recordar que dice el 8. El artículo 8, resumiéndolo, tiene dos incisos que son muy importantes. El primero habla de que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías, dice, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. ¿Para qué? Para lograr la determinación de sus derechos y obligaciones, ya sea de orden civil, de orden laboral, fiscal o de cualquier otro orden. El inciso 2, que da un catálogo de las garantías, si se lo lee y se hace una lectura un poco rápida del mismo, pareciera que habla únicamente de cuestiones penales. Porque comienza diciendo toda persona inculpada de un delito. Y después dice, durante todo el proceso tendrá las siguientes garantías. Y en el inciso H justamente habla de el derecho a recurrir el fallo ante un juez superior. Por su parte, el artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante jueces o tribunales contra actos que violen derechos fundamentales. Lo primero que hizo la Corte Interamericana fue darle un verdadero sentido a estos dos artículos, establecer cuáles eran los límites de actuación de estos artículos. En el fallo Baena, que es contra la República de Panamá, la Corte lo que determina es que las garantías enumeradas en el inciso 2 no son solamente garantías de aplicación al derecho penal, sino que se debe entender en consonancia con el inciso 1 del artículo 8. Por lo tanto, son aplicables a cualquier tipo de proceso, independientemente de la materia debatida. Por lo tanto, da la pauta que el derecho al recurso, a recurrir la resolución judicial adversa ante un tribunal superior, es plenamente aplicable no solamente a cuestiones penales, sino a cuestiones civiles, laborales o de cualquier otra índole. ¿Qué tipo de recursos hacen eficaz esta garantía convencional o que establece el tratado? Cualquier tipo de recurso vemos que no cumple con los requisitos, el estándar necesario que establece esta convención. Oye, que yo recuerde, la convención habla de un recurso idóneo. Sí. No lo califica de apelación, dice, hay un recurso idóneo. Y el recurso idóneo, a los efectos de una recta interpretación del pacto, es aquel que permite potenciar la discusión en segundo grado, tanto respecto de los hechos resueltos como del derecho que los resolvió. Otra vez, si yo en primera instancia afirmo la existencia de un hecho que es contradicha y el juez, evaluando la prueba ofrecida para el caso, dice que el hecho existió o que no existió, tanto uno como el otro tienen derecho a impugnar la sentencia respecto de la apreciación de la prueba vertida respecto de la afirmación de los hechos. Pero además, a esos hechos, cuando se resuelve esa afirmación de hechos, esos se subsumen en una norma general previa y abstracta que está en el orden jurídico, se las implica y con esto se resuelve. Y también se pone en tela de juicio recursivamente para San José la elección de esa norma, la implicación de los hechos en la norma y la conclusión que el juez saca de esa implicación de hechos en la norma. Porque el juez puede decir, fulano mató, está probado que es autor del delito de homicidio. La ley dice que al homicida hay que juzgarlo con un mínimo de 8 y con un máximo de 25. En el caso, yo digo son 18, cualquier cosa. Por tanto, el juez, el impugnante puede decir, no hubo homicidio. La ley está mal elegida y la conclusión de la aplicación de la ley sobre el hecho está mal hecha también. Esa es una apelación simple que me toma los hechos y el derecho. Esto que es lo que dice San José, y es el momento para decirlo ahora, Gustavo, no está
contemplado en la República Argentina en el fuero penal. Quiero meterme un poquito en esto porque nadie lo dice. Hace unos años, nuestro amigo Juan Manuel, Manuel González Castro, para su tesis doctoral, trajo un maravilloso trabajo que dijo que el recurso de casación de la Argentina no era el recurso idóneo que planteaba el Pacto de San José. Desde el Código Levene, en la Argentina, en lo penal en la Argentina, se condena por un tribunal colegiado en primera y única instancia. Y contra esa sentencia, porque está dictada por un tribunal colegiado, pluripersonal, de 3 personas, que se supone han deliberado acerca del hecho, la ley no le permite un recurso de apelación que replantee lo sentenciado en cuanto a esos hechos. Porque dicen, si antes había un juez y arriba había 3, el juez lo eliminó bajo los 3 y esto los convierte en primera instancia, y estos son superiores, pues esto tiene poder de deliberación que este no tenía, porque estaba solo. Entonces, lo que ya deliberaron es suficiente en cuanto a los hechos. Y entonces, contra la sentencia de estos 3, en toda la Argentina, los tribunales colegiados de juicio oral en lo penal, admiten un recurso de casación, que tiene que ver solamente con el derecho aplicado. Y eso, según Manuel, y tiene razón, no es el recurso idóneo. Es decir, todo el régimen procesal recursivo argentino pareciera que está en los arrabales de la Constitución. Sí, porque lo que la Constitución, a través de la Convención, dice es que el recurso tiene que ser un recurso ordinario con la necesaria amplitud para debatir todo, derecho y hechos. Y esto en la razón de que difícilmente yo pueda discutir el derecho separado de los hechos, porque el derecho viene condicionado por los hechos. Si yo no puedo modificar la parte fáctica, difícilmente pueda ordenar la cuestión normativa o aplicar una norma diferente. Es esa ida y vuelta que hay entre el derecho como norma general y los hechos como condicionante de una norma particular que es la sentencia. En esa ida y vuelta, difícilmente pueda mejorar ese fallo si no toco los hechos, si no puedo rever los hechos. Lo importante, además de que la Convención establece que el recurso tiene que ser un recurso amplio, ordinario, el mismo tiene que ser ante un tribunal superior, lo que en principio descarta lo que se denomina recurso horizontal, es decir, que la decisión sea resuelta o revisada por los pares. Cosa que se está dando en lo penal ahora, con el cuento del colegio de jueces, con la instauración del colegio de jueces, que viene a suplantar al dueño del juzgado. El juez que dicta la sentencia es controlado por 3 colegas de su mismo grado, a quienes subroga, ayuda y es ayudado por ellos. Sí, y en el fuero civil se daría también en ciertos recursos donde el propio juez que decidió unipersonalmente luego integra el propio tribunal que resuelve o revisa. Estos son los fallos, para quien nos está escuchando, del Tribunal Colegiado de Juicio Oral en Santa Fe, cuyas decisiones son tomadas por un juez de trámite que integra un tribunal de 3, y que las decisiones que él dicta como juez de trámite son impugnables por un recurso que se llama revocatoria ante el Pleno, ante los otros 2. Y nadie tiene la certeza de que el que es impugnado no sea el primero que va a fallar en su propio recurso, ¿no es cierto? Nadie tiene la certeza, porque no se individualiza la persona del votante, ¿no? Otra cosa más. Esta charla me gustó mucho el tema propuesto por Gustavo, porque quiero que la gente advierta que ese derecho constitucional al recurso que tenemos nosotros desde la Convención impuesto en la Argentina, pero además una convención que amamos, adoramos, reverenciamos, le hacemos loas y le hacemos misas a esa convención, porque a todo el mundo no se le cae la boca el Pacto de San José, no lo cumplimos. No lo cumplimos porque no tenemos un sistema de impugnación idónea. En lo penal, está claro. El recurso de casación no es un recurso idóneo en los términos del Pacto de San José.
Pero en lo civil acabamos de ver con Gustavo que tenemos montones de limitaciones muy serias, muy severas, muy graves, particularmente la del pago de una gabela. Pagar dinero para acceder a la Cámara es cosa que no ocurre en otros países. En Panamá, por ejemplo, la justicia es gratuita, ¿no? Parece absurdo pagar cifras importantes que se pierde, no como un impuesto, sino como un requisito de admisibilidad para asegurarse de la seriedad del recurso, que se pierde si la Corte entiende que no es serio. Y yo, ahora, actualmente, un recurso, el juez de primera instancia de una sentencia fundada, se impugnó fundadamente, se contestó fundadamente, se resolvió fundadamente, y ahora me deniegan el recurso, me voy a fundadamente a la Corte, y la Corte sin fundamento me dice que lo mío carece de fundamento, con un simple sellito que se me cercioraría. Me parece que en los últimos años hemos perdido juridicidad. De la importancia de estos conversatorios, ¿no? Mostrar a la gente que sobre pretexto de un eficientismo que nunca podremos lograr, porque la distancia entre el número de jueces y el número de asuntos justiciables es inmensa, es irrecorrible en todo tiempo y en todo lugar, estamos haciendo una justicia definitivamente injusta, inconstitucional, inconvencional, buscando eficiencias estadísticas de los jueces de abajo. Quiero que compartas esta idea, Gustavo, porque me parece que entre nosotros, que defendemos el proceso como garantía, esa garantía nos hemos visto catalán todos los días, nadie la cumple. Y esa es la verdad, ¿no? Vos sabés que es la verdad. Sí. Incluso, bueno, los proyectos de reforma que seguidamente los vamos a tratar. Vos estuviste en el proyecto este malhadado proyecto de reforma que han hecho no sé quién para la provincia de Santa Fe, ¿no? Para que nos estén escuchando esto, quiero que sepa que nosotros tenemos un código de los mejores del país. En rigor está hecho en 1880, reformado en el año 1940 y modificado hasta el día de hoy en 1962. Es el código más adelantado del país, el que tiene las mejores instituciones. Debe ser tocado en algunas cosas, en plazos, en algunas que la vida ha superado, pero que institucional y técnicamente es correctísimo. Y sin embargo lo estamos toqueteando a impulsos del entonces ministro de Justicia del gobierno del presidente Macri, un tal señor Garabano, que era un penalista fiscal que se metió a legislar en materia civil sin conocer absolutamente nada, y nombró a gente que eran jueces, activistas para hacerlo, y que prostituyeron la reforma, ¿no? Hicieron una reforma que afortunadamente perdió todo el legislativo, gracias a Dios, pero tuvieron tiempo de no ingresarlas a las provincias y a la nación, pero ese ministro colonizó los poderes judiciales provinciales. No sé qué les prometió, pero lo cierto es que todo poder judicial de provincia oralizó su procedimiento mediante acordadas judiciales que derogaron la ley vigente. Por supuesto, de notable inconstitucionalidad lo que le estoy contando, ¿no es cierto? En ese entorno se cuela este proyecto de ley que he hecho en la comisión de no sé quiénes y que pudo integrar a los puñetazos Gustavo Acosta. Contame algo de eso, por favor. De eso y de lo que dicen ellos de los recursos. Sí, para ingresar al tema, lo importante es traer y refrescar para los santafesinos y traer en conocimiento de las personas que no lo son, lo que dice el artículo 83 de la Constitución de Santa Fe, cuando establece la organización del Poder Judicial. Dice que el Poder Judicial de la provincia es ejercido exclusivamente por una Corte Suprema de Justicia, cámaras de apelación, jueces de primera instancia y demás tribunales y jueces que establezca la ley. Sin embargo, la ley puede instituir tribunales colegiados de instancia única. Si interpretamos el artículo, vemos a las claras que la propia Constitución establece la doble instancia. Porque, como regla general, establece que el Poder Judicial está compuesto por la Corte, por cámaras de apelación y jueces de primera instancia. O sea que la regla es la doble instancia.
Excepcionalmente, habla de la creación de tribunales colegiados de instancia única. Esto hay que contextualizarlo en la época de la Constitución. Para ahí, por favor, para ahí. Esto no se sabe por qué viene así. El redactor material de la reforma fue un ilustre administrativista de Santa Fe, el doctor Roberto Rovere, que a la sazón era ministro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe. El autor del Código Procesal, los autores, fueron dos. Uno fue el doctor Eduardo Benito Carlos, a la sazón camarista en lo civil de la ciudad de Santa Fe, el doctor Miguel Ángel Rosas Lichten, que fue ministro de la Corte Suprema junto con Rovere. Cuando lo primero fue el código se sanciona con antelación. Y cuando se sanciona el código con antelación, Rovere, que está escribiendo la Constitución del año 61, se encuentra con el proyecto, con el código de su colega con el que él integra mesa. Y entonces le da el permiso, excepcionalmente, para ciertos asuntos, quiere decir excepcionalmente, no para todos, se tolera que la Constitución. Ese de verdad es el origen de la norma. Ese es el contexto en el cual la gente, porque no sabe quiénes fueron los redactores ni cómo estaban unidos entre sí, pueden hacerlo. Es una concesión de un convencional a otro. Y eso que es técnico en la convención pasa. ¿Qué quiere decir excepcionalmente? No quiere decir nada. No quiere decir nada. Incluso, bueno, la idea de la excepción parte también de la idea de la incorporación de la oralidad, que estaba en auge en esos momentos, que parte del Código Italiano de 1940, donde lo que se proponía a través de la oralidad y las reglas técnicas que con eso conlleva, la inmediación, bueno, la celeridad, que supuestamente es una regla técnica que viene con la oralidad. Subrayar lo que supuestamente. Y que también impedían que haya una doble instancia amplia, porque se sostenía que se perdía la parte buena de la oralidad, que era la inmediación del juez con las partes y con la prueba, porque el juez de segunda instancia ya no tenía esa inmediación. No tenía posibilidad de acceder a la valoración de la prueba que no había visto, y de la cual no había acta, Volviendo a un pensador que traje a colación hace un ratito, a Ferraioli. Ferraioli dice que la doble instancia en todo caso es el precio que se debe pagar. O sea, dejar de lado la oralidad o ceder en la oralidad es el precio que se debe pagar para obtener la doble instancia. Sin embargo, si vemos nuestro propio código, que según algunos está pasado de moda, fuera de tiempo, vemos que en el artículo 91 establece la posibilidad de las partes de solicitar que se registre la audiencia por cualquier medio técnico. Hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, tranquilamente se podría filmar la audiencia y los jueces de la Cámara tendrían, de alguna manera, algún grado de inmediación con el testigo. No solamente escuchar lo que el testigo dice, sino para aquellos que consideran que es importante ver si el testigo se movía, si estaba rígido, si transpiraba o no, como si eso es sinónimo de verdad, lo pueden hacer. Oye, no, te interrumpo, no. Sí. ¿Quiénes dicen que está desfasado en el tiempo el código? Dame alguien o algo que se diga de esto. El común del abogado litigante, cuando se habla de la reforma y de que la reforma no va a traer todos los beneficios que supuestamente se espera, incluso en algún punto no trae ningún beneficio, sino perjuicios en pérdida de derechos, ya sea para las partes, ya sea para el abogado, que el abogado en última instancia es la cara visible de la parte, te dicen, bueno, pero nuestro código está desfasado, está vetusto, fuera de moda, hay que remodelarlo, como que si lo nuevo es sinónimo de bueno o de ¿Pero mejor. ¿Remodelarlo en qué? Bueno, cuando uno indaga, no puntualizan
cuáles serían los artículos, cuál sería el instituto a modificar. Oye, te voy a hacer una interrupción de nuevo, ¿no? Mira, el derecho procesal tiene 1000 años de antigüedad, porque viene desde el fuero juzgo, del fuero viejo de Castilla, por lo menos viene todo manejándose, pero además vertical y horizontalmente, porque la experiencia del vecino se aprovecha para trabajar la experiencia del propio código. Cuando los códigos tienen una norma al final que dice que hay que interpretarlo en caso de ausencia de norma, hay que interpretarlo conforme el espíritu de la ley, se recurre a la ley paralela, a la ley extranjera. Yo he resuelto asuntos civiles de Rosario con el Código Procesal Civil del Uruguay, por ejemplo, porque aquí no estaba resuelto y allá sí, lo aplico para analogía. Esto es absolutamente técnico. Acá no hay nada caprichoso, salvo lo político, si oral o no oral, la intervención de terceros, el título ejecutivo, la evaluación de la prueba son cosas técnicas. No pueden estar ni desfasadas en el tiempo, absolutamente, ni puedo inventar cosas. Por tanto, caprichosamente yo califico como a mi gusto lo que quiera. Digo, la manzana está podrida y la estoy viendo jugosa y lozana. Es decir, la ignorancia, la necedad o el capricho hace que se digan cosas que no son sostenibles frente a quien puede discutírselas, ¿no es cierto? Por eso es que vos me estás diciendo, a mí no me convence, a mí me asusta que los necios sean quienes vengan a codificar, como pasó en este caso, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con los recursos en esta comisión de notables que tuvimos nosotros? Incluso, digamos, a ver, nada está por inventarse, todo ya está inventado. Las limitaciones, por ejemplo, en cuanto al monto del agravio en la apelación, viene del derecho romano. Fue Justiniano el que, cuando reformó las leyes romanas, quitó justamente el monto del agravio y permitió una apelación de cualquier tipo de sentencia definitiva. O sea, estamos hablando de que son limitaciones que vienen del derecho romano. Con respecto a la reforma, como... Atendeme, de derecho romano, pero a favor de los jueces, no a favor de las partes. Porque si yo limito la apelación es para que el juez trabaje menos, pero las partes la dejo desprotegida. Sí. Entonces, ¿de qué óptica, de dónde me ves el proceso? ¿De la óptica del juez como método de investigar o de la parte como método de discusión? Ese es el problema. Sí, ¿Para qué es dado el proceso? El problema incluso parte del concepto de acción que se tenga, hoy por hoy denominado acceso a la justicia, que no es más que el concepto de acción que nosotros manejamos. ¿A dónde pongo la fuerza? ¿Si en las partes o en el juzgador? Bueno, con respecto al proyecto, lo primero para destacar es que prevé la eliminación de la justicia de circuito para Rosario y Santa Fe, o sea, para los distritos Rosario y Santa Fe. ¿En qué influye esto en materia recursiva? Que con esa eliminación sería plenamente aplicable el 348, es decir, la aplicación del monto del agravio, ¿para qué? Para cuestiones que en la actualidad no lo tienen, es decir, las cuestiones de menor cuantía, lo que es competencia de circuito. Por lo tanto, haría... El monto del agravio, pero lo explicamos, se hace estableciendo la diferencia que existe entre lo pretendido y lo acordado. Si hay un monto, si se acuerda menos de lo que se pretende, pues hasta dónde es apelable y hasta dónde no, de eso estamos hablando. Exactamente. En pretensiones de menor cuantía, es muy difícil que el monto de mi agravio escape a ese monto mínimo que establece la ley. Por lo tanto, varias pretensiones que en la actualidad tienen la posibilidad de ser revisadas por un superior en cuanto a la decisión que tomó el juez de primera instancia, con el proyecto serían inapelables. O sea, el juez de primera instancia se transformaría en el único juez de la causa cuya decisión no se podría resolver. Esto ya es preocupante, pero tiene un agravante.
Con la eliminación del procedimiento sumarísimo, únicamente quedan como posibilidad para tramitar una pretensión el juicio ordinario, ya sea escrito u oral, o el juicio sumarísimo. Por lo tanto, todas estas cuestiones de menor cuantía van a tramitar ante el trámite del juicio sumarísimo. El juicio sumarísimo en la actualidad tiene un artículo especial que habla del sistema recursivo, en el artículo 414, que se mantiene en el proyecto, que dice: ninguna resolución que no sea la sentencia en lo principal o que dé por resultado la paralización del juicio es apelable. Pero el Tribunal de Apelación podrá, al conocer lo principal, reparar los agravios causados en los incidentes o en el procedimiento de primera instancia. ¿Cuál es el entendimiento del legislador del 60? Con el procedimiento sumarísimo privilegiamos la celeridad, incluso ante las posibles irregularidades que puede llegar a tener el procedimiento. Y esas irregularidades eventualmente van a ser revisadas en segunda instancia. ¿Qué pasa con el proyecto? Como nosotros ya dijimos que se elimina la justicia de circuito, la gran mayoría de las pretensiones que tramitan con el juicio sumarísimo, con el trámite del juicio sumarísimo, se tornan inapelables. Por lo tanto, no va a existir la posibilidad de que el superior, las cámaras, puedan revisar esas irregularidades que la propia ley tolera en primera instancia. Lo que hace altamente probable de que sentencias que sean injustas o ilegítimas queden firmes. Con el agravante también de que nosotros vimos de que un juez sabedor de que su decisión va a ser la única y la última, es decir, que no va a ser revisada, es muy probable que se pueda desapegar de la ley. Por lo tanto, el sistema, el propio proyecto, hace que se toleren cuestiones no queridas por el legislador, sobre todo por el legislador constitucional. Desde otro punto de vista también es importante resaltar las modificaciones en cuanto al efecto. Como regla general sabemos que el efecto, cuando se concede el recurso, los recursos de doble instancia, el efecto es un efecto suspensivo. Sin embargo, el proyecto prevé la posibilidad de que se otorgue el recurso, ya sea el de apelación, ya sea el de nulidad, con efecto devolutivo, siempre y cuando el monto del agravio no supere en el doble el límite del agravio establecido en la ley. Es decir, si mi límite son 30.000 pesos, hasta 30.000 pesos no podría apelar. De 30.001 a 60.000 se puede apelar, pero con efecto devolutivo. Lo que significa pagar antes. ¿Qué perjuicio arroja esto? A referéndum lo que pase. ¿Qué perjuicio arroja esto? La posibilidad de la ejecución provisional de la sentencia. Claro. Por lo tanto, si el juez superior considera que esa sentencia es injusta, por lo tanto hay que revocarla o hay que anularla, es muy probable que lleguemos muy tarde con esa decisión. Ya se ejecutó. También en casos particulares, como por ejemplo la apelación contra la decisión que revoca el beneficio de litigar sin gasto, se da con efecto devolutivo, es decir, al pobre... Oye, me importa, ya estamos llegando al límite del tiempo. ¿Qué pasó con la apelación de la imposición de costas? Bueno, el código establece que es irrecurrible cuando es irrecurrible la sentencia que... Estamos hablando del proyecto de código. Del proyecto del código, exactamente. A ver, cuando es un tema la sentencia importante, que la contiene es irrecurrible, tampoco se puede recurrir. Porque esto es un invento jurisprudencial, ¿no? La condena en costas es una cosa que no se discute previamente por las partes, a menos que ese sea el tema decidendum, sino que es el resultado de un deber del juez, imponer costas al perdidoso. Después simplemente dice, hago lugar a la demanda, el que pierde le impongo las costas. Esas costas siempre fueron apelables, porque el juez se puede equivocar.
al tiempo de imponer costas que pueden tener regulaciones cuantiosas. La imposición de costas es el acto judicial mediante el cual se genera una obligación de pagar una suma de dinero. Si se hace unilateralmente por el juez, sin discusión previa, el juez unúcase, fulano va a pagar tal deuda a sutano. Eso siempre fue apelable hasta que alguien no quiso trabajar, siempre pasa así, y dijo que si las costas estaban contenidas en una sentencia que intrínsecamente era inapelable, por ejemplo, porque hacía un problema de prueba que en sí mismo era inapelable, las costas, por ser un accesorio del principal, tenían que ser también inapelables. Un disparate, porque las costas no son accesorios de nada. Las costas tienen un régimen propio, imponen una obligación que existe. Se puede caer la sentencia y la imposición de costas sigue. A ver, si yo tengo una sentencia que me la anulan, y la imposición de costas quedó firme. Siempre se va a deber honorarios, o los gastos que tuvo que ver en las costas, ¿no? Por eso que el código se meta, ese fue un invento que en su momento tuvo la Sala Cuarta de Rosario, el cual se compraron todos de inmediato. Yo hice una sentencia hace muchos años, ya ni me acuerdo cómo se llama la causa, donde sostenía que era siempre la cuestión principal y por tanto nunca accesorio de nada y por ende siempre impugnable. Por supuesto, cuando yo dejé de ser juez, fue dejado de lado ese precedente y hoy la jurisprudencia por algún plenario que estará vigente todavía está diciendo que son apelables, que son inapelables, que ahora lo ponen en la ley, la inapelabilidad de esto. Pero esto es muy grave, Gustavo. Sería la única decisión sobre la cual las partes no tendrían derecho a cuestionarlas, antes de que se decidan y después. Pero que puede imponer cifras cuantiosas a cargo de alguien. Exactamente. Porque la imposición de costas significa que el juez determina quién es acreedor y quién es deudor. A posteriori, alguien dirá cuánto es el quantum de la deuda, pero el acreedor y el deudor ya están fijados por la decisión judicial. La obligación de pago nace con la imposición de costas. Decir que eso es accesorio de algo me parece una tontería. Sí. Pero se generan gastos, problemas muy serios. Ya estamos a punto de terminar. Contame antes del final cómo funcionan los recursos en el tribunal colegiado en el proyecto que estamos criticando. Bien, lo que primero hay que tener en cuenta es la transformación en cuanto al funcionamiento de esos tribunales. Cómo lo entendemos ahora, cómo funcionan ahora, únicamente van a quedar reservados para aquellas cuestiones cuyas pretensiones se funden en normas de responsabilidad extracontractual y que tengan por objeto indemnizaciones por fallecimiento o una incapacidad que supere las 100 unidades IUS. En estos casos, se van a tramitar por el vía del juicio oral ante los 3 jueces, es decir, el juez de trámite que va a llevar adelante todo el proceso y la sentencia va a estar dictada por los 3 jueces, luego de la audiencia de vista de causa. Sin embargo, el resto de las pretensiones que tengan origen de responsabilidad extracontractual, como aquellas pretensiones posesorias, van a ser tramitadas por vía del juicio sumarísimo ante un solo juez. Se va a sortear un juez de los tribunales colegiados que va a llevar adelante no solamente todo el procedimiento, es decir, todo el trámite, sino que además va a dictar una sentencia. En esos casos, esa sentencia va a poder ser recurrible a través de lo que hoy denominamos revocatoria ante el Pleno, es decir, con un recurso que va a ser entendido por un tribunal que es par de este juez, con la salvedad de que el juez no va a integrar el tribunal, pero no quita de que sean pares, de que sean jueces de la misma instancia, pero esta vez con un carácter revisor. Por lo tanto, no se cumplirían con los estándares mínimos que establece el Pacto de San José de Costa Rica en cuanto a que la decisión tiene que ser revisada por un juez superior. Todo eso es para que la Cámara no trabaje menos, te das cuenta, ¿no es cierto? En realidad, todas estas limitaciones que se fueron multiplicando con la reforma
si bien en el discurso tienden a obtener mayor celeridad en la resolución del conflicto, lo que vemos es que la idea es que el conflicto dure lo menos posible dentro del tribunal, no para beneficio del litigante o de las partes, sino para un beneficio propio de la autoridad. Lo que estamos haciendo es bajar la calidad del proceso, bajar la calidad de la resolución en pos a mejorar los números. A lo largo de la historia, como lo venimos charlando, se idearon millones de fórmulas para impedir la revisión de las sentencias o la doble instancia. Generalmente, bajo la bandera de la velocidad, de la celeridad y de la obtención rápida de la seguridad jurídica. Sin embargo, a ver, en la lucha final es estadísticas versus justicia. Estadísticas versus calidad de la justicia. Tranquila seguridad. Estadísticas versus calidad del servicio, ¿no? Ganan las estadísticas. Y siempre y cuando las estadísticas las maneje el poder, sí. Gustavo, este es un buen fin de charla, ¿eh? Además hay una profunda ironía en esto, ¿no? Gustavo, te agradezco mucho la presencia en el conversatorio, fue de mucha utilidad. Y me parece que se han dicho cosas interesantes que habría que pensarlos, esto, que se tome como el comienzo de un lugar para empezar a pensar soluciones para esta disparidad constitucional que vivimos en la Argentina y en el resto de América. Gustavo, un abrazo grande y nos vemos pronto. Muchas gracias, igualmente.